Bueno, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestro encuentro virtual. Recuerden que estos webinars de innovación son organizados por la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia en apoyo y en alianza con la Universidad de Guadalajara, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad Luis Amigó, la Universidad del Rosario y la Fundación Universidad de Antioquia. Y hoy también con una cooperación muy interesante con el Departamento de Responsabilidad Social de nuestra Universidad de Antioquia, donde nos acompaña la profesora Mónica. Mi nombre es Sebastián García, soy profesional de la Unidad de Innovación de la Universidad y para mí es un gusto trabajar en pro de estos espacios. Siempre será un gusto traer este tipo de espacios, este tipo de invitados de lujo a nuestra comunidad para que nos enseñen, para aprender y para construir a partir de nuestras diferencias y de nuestras similitudes. Así que siempre será un gusto. Recuerden que estos espacios se realizan con ponentes nacionales e internacionales y pues quienes tengan la participación del 80% de cada uno de los ciclos de los que hemos participado, este es precisamente el ciclo de Objetivos de Desarrollo Sostenible, podrán recibir un certificado por parte de la Unidad de Innovación que estaremos enviando a sus correos. Y pues sin más, con mucha alegría y también pues con algo de nostalgia, tenemos que admitirlo, llegamos con al final de nuestros ciclos y de todos nuestros webinars de este año. Ya seguramente nos programaremos para el 2021, entonces con mucha alegría por todo lo que ha sido este semestre y bueno, también con algo de nostalgia porque ya no nos volveremos a ver en otro de estos espacios, pero seguramente vendrán muchos más espacios el próximo año. No quiero perder la oportunidad para invitarlos a que se programen a toda la programación que tenemos desde la unidad de innovación de la Universidad de Antioquia. Tenemos esta semana de la innovación, tenemos diferentes eventos, talleres, cursos, actividades. Entonces, les vamos a estar compartiendo a sus correos toda la programación. Seguramente también ya la tienen para que se puedan programar al resto de nuestras actividades. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, el próximo viernes vamos a tener precisamente un taller de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces será de 2 a 4 de la tarde, hora Bogotá, Colombia. Entonces todos están invitados a ese taller. Igual tiene cupos limitados. Quienes quieran estar en ese taller, pues bienvenidos. Les estaremos compartiendo después de este evento o en el transcurso del mismo la invitación a sus correos para que puedan ingresar al taller. Repito, por favor, que quienes prendan sus micrófonos y cámaras en este momento sean solo nuestros invitados y los asistentes, por favor, las apaguemos para que se pueda dar un buen diálogo con tranquilidad. Y al final del espacio, pues sí tendremos un buen momento para que ustedes puedan participar. Entonces, pues básicamente, yo creo que ya queremos entrar en materia, ¿cierto? Ya queremos empezar, queremos conocer a las personas que nos acompañan y para mí siempre será un gusto trabajar con ellos y presentárselos. Quiero empezar primero por las damas y para ello quiero empezar con una moderadora espectacular que nos va a acompañar el día de hoy. Ella es Mónica Palacio, ella es la coordinadora de responsabilidad social e interacción social de la Universidad de Antioquia. Ustedes ya, los que han estado en otros espacios me conocen, no me quiero poner aquí a leer los doctorados, las experiencias, porque ellos mismos se van a presentar y me gusta hacerlo mucho más ameno. Y además, ustedes ya tienen en los correos y en estas invitaciones, ustedes tenían un perfil detallado de cada uno de los ponentes. Así que, Mónica, bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mónica, ¿estás por ahí? Micrófono apagado. Me Sigue, pasó lo Javier, nos pasa mismo. a todos. ¿Viste, Javier? Pasa siempre. Muy buenas tardes a todos, Sebastián, a todos los que nos acompañan y de manera especial a nuestros invitados internacionales desde México y Argentina que tan generosamente nos han regalado de su tiempo y su conocimiento para compartir esta tarde alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible y qué mejor del objetivo 17 que nos invita y nos convoca el día de hoy. Qué bien, Mónica, bienvenida. Es un gusto y un placer tenerte por acá. Le doy también la bienvenida a una argentina muy especial, Florencia Iribarne. Ella es directora ejecutiva de América Solidaria y nos acompaña desde Argentina.
aunque me ha contado y nos ha contado que con mucha relación también con Colombia y mi esposo colombiano y mucho trabajo desde acá también. ¿Cómo estás? ¿Cómo están por allá en Argentina, Florencia? Hola, buenas tardes, ya casi por acá buenas noches a todas y todos. Bueno, muy contenta de estar participando de este espacio. Como bien decía Sebastián, bueno, yo viví varios años en Bogotá y tuve la suerte de conocer varias ciudades de Colombia, entre esas Medellín, así que nada, para mí tengo una relación muy especial. Mi hija además también es media colombiana, mitad colombiana, así que tengo toda mi familia política allá, así que nada, muy contenta de estar en este espacio. Y bueno, desde mi humilde lugar, desde el trabajo por ahí más desde el territorio, desde los proyectos sociales, el poder aportar a esta conversación me parece que también puede ser interesante. Así que mil gracias por la invitación. Qué bien, Florencia, bienvenidísima. Agradecidos nosotros. Javier, un compatriota de Florencia, también desde Argentina. Javier, ya el micrófono, ya si no nos va a pasar la primiparada en este mismo evento. ¿Cómo estás? Él es coordinador del área de gobernanza de desarrollo sostenible del CPI y es presidente del Departamento de Cooperación Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata en Argentina. Javier, ¿cómo estás? Hola, muy bien, contento de estar aquí para compartir con colegas y con todos los que nos acompañan hoy algunas ideas sobre un tema que en lo personal considero que es sumamente importante poner en debate y cada vez más. Así que para no hacer largo ahora, ya conversaremos después. Eh, la felicidad de estar discutiendo temas relevantes para todos y para todas. Javier también tiene mucha relación con Colombia. De hecho, nos contaba ahorita que antes de la pandemia tenía todo preparado para venir a vivir a Colombia. Y bueno, miren lo que ha pasado, pero también tiene mucha relación y conoce muchas ciudades de Colombia. Qué bueno, Javier, tenerte por acá y qué bueno que puedas compartir todo ese conocimiento que tienes desde lo que has hecho en tu doctorado, en tu maestría, desde tus cargos actuales y demás. Entonces es un gusto. Y para finalizar, también con broche de oro, ya ven que tenemos invitados muy especiales. El día de hoy está el señor Salvador Villaseñor. Él es coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del municipio de Zapopan, México. A veces me confundo, Salvador, me perdonas por el acento, pero espero que sí sea Zapopan, ¿cierto? México, si no me disculpo. Él ha tenido también mucha relación con estos temas de innovación. Nos cuenta que ha trabajado mucho con Ruta N, actualmente trabajó con Daniel Quintero Calle en actividades con Impulsa y también con Federico Gutiérrez cuando era alcalde de Medellín y bueno, tiene también relaciones con este país. Es un gusto, Salvador, que puedas estar con nosotros desde México. ¿Cómo estás por allá? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todas. Muy buenas tardes, Sebastián, y a todos mis compañeros, amigos que vamos a charlar en esta tarde. Tarde en México, son las 4:10 de la tarde. Yo muy contento, obviamente, felicitar la iniciativa de las universidades por generar estos foros, estas charlas, que en realidad son de mucho provecho para todos nosotros, compartirlas. Yo soy un apasionado de la innovación abierta, soy un apasionado de la innovación social, me encanta que poder transmitir el conocimiento, el poco o mucho conocimiento que tengamos nosotros o que podamos adquirir de las personas que estemos platicando, será muy valioso y obviamente a toda la gente que nos escucha muy amablemente, podremos poner un granito de arena. Y mencionar que obviamente esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y obviamente tenemos que trabajar sobre estos objetivos de la Agenda 2030, que tenemos que involucrarnos todos para tener mejor prosperidad en nuestras casas, nuestros países, nuestras ciudades, nuestras comunidades. Y sí, Sebastián es Zapopan y es de la zona metropolitana de Guadalajara, que es más familiarizado, pero como tú lo quieras decir, está perfecto. A mí me encanta estar en Colombia, estar en Medellín y tener vinculaciones con todos los latinos, con toda nuestra gente que somos el mismo sentir del pensar. Simplemente nos divide el acento, pero prácticamente tenemos la misma idiosincrasia de vivir, ¿no? Así es, Salvador, así es.
Bueno, muchas gracias, profe Mónica. Este espacio es suyo, yo se lo dejo para que conversen, para que disfruten, no sin antes recordarles a todos los asistentes apagar sus cámaras y sus micrófonos y dejar las preguntas para nuestros invitados en este chat, que al final entrará María Paz, como ha venido siendo una costumbre, entrará para compartirnos esas preguntas. Entonces, profe Mónica, todo suyo y acá estamos para aprender de ustedes. Bueno, muchas gracias, Sebastián. De nuevo, gracias. Bienvenidos a los que se acaban de conectar en este webinar. Y como decía el doctor Salvador, hoy lo que queremos es conversar alrededor de este objetivo número 17, de estas alianzas que nos propone la Agenda 2030. Y en ese sentido, precisamente, quería empezar con una pregunta que quizás ha rondado la cabeza de todos cuando vimos la Agenda 2030, y es que muchos consideran que el objetivo número 17 de esta agenda es uno de los más importantes respecto a los objetivos del milenio. ¿Ustedes qué creen de esta afirmación de que sea uno de los diferenciadores, o cuál es esa diferenciación que tiene y cuál es su incidencia real en la Agenda 2030? Bueno, le dirijo la pregunta, si quiere empecemos con Javier. Gracias. Y respecto de eso, a ver, para dar una respuesta a eso, yo creo que hay que empezar por volver un poquitito más atrás. Uno de los elementos centrales que tiene la Agenda 2030, y tal vez sea uno de los factores diferenciadores de la agenda en sí mismo respecto a todas las experiencias previas, incluyendo los anteriores objetivos de desarrollo del milenio, es el grado de interdependencia entre los objetivos de desarrollo sostenible y la cantidad de intervinculaciones que se producen entre objetivos. La agenda, los objetivos de desarrollo del milenio podían ser leídos como 8 cajones separados con logros. Esto tiene que ser más leído en términos de una red donde se entrecruzan sentidos entre todos. Desde esa perspectiva es que mi posición personal es que no hay objetivos más importantes que los otros. Y el 17 no creo que sea un objetivo más importante que los otros. Sí tiene alguna particularidad, que es un objetivo que en sí mismo busca reflejar medios de acción para lograr los objetivos. Y entonces tiene un doble sentido. Por un lado, se presenta como un camino de acción para lograr el conjunto de los ODS, y por el otro lado nos plantea objetivos a lograr en sí mismos, por lo cual se lo puede mirar tanto como un medio como verlo en términos de fines. Y creo que tal vez eso sea lo innovador del objetivo 17, pero no creo que podamos decir que es más importante que otros. Gracias, Javier. Florencia, ¿tú qué opinas? Objetivo 17 diferenciador, ¿cuál es su incidencia? Sí, me pasa un poco, y tengo una opinión muy parecida a la de Javier en ese sentido, y un poco lo veo reflejado también en el trabajo en el día a día. Nosotros en la Fundación trabajamos en temáticas vinculadas a pobreza, participación, protagonismo, y para nosotros una de las claves fundamentales para poder realizar este trabajo tiene que ver con un poco la propuesta que está enumerada en el objetivo 17, que tiene que ver con las alianzas. Nosotros esto lo venimos trabajando desde casi el ADN de América Solidaria, desde que arrancamos hace 20 años, y ver hoy cristalizado el poner y ponderar la importancia y la necesidad de poder no dejar nadie atrás, como dicen los objetivos de desarrollo, tiene que ver justamente con el aunar esfuerzos entre todos para poder lograrlo. Esta idea de los compartimientos estancos que un poco planteaban los objetivos del milenio, yo creo que en este caso, este objetivo en particular llega un poco, como decía Javier, a poner en palabras lo que en realidad está en el espíritu de manera transversal en los objetivos y sus metas. Gracias, Florencia. Salvador, ¿cuál es tu opinión? Yo sí coincido obviamente con mis compañeros. Para mí, todos los objetivos, los OCDE son importantes. Un diferenciador de los objetivos del milenio a los objetivos que tenemos hoy en la Agenda 2030 es
que muy atinadamente ya transformamos desde lo local, lo que anteriormente no participaban los gobiernos o las comunidades o las asociaciones locales. Yo creo que ese es el gran valor agregado de esta Agenda 2030. Por otro lado, es importante, obviamente, el objetivo 17 como todos los demás, pero como lo comentaba Florencia, es suma importancia el tema de la cooperación. Yo celebro, obviamente, este objetivo 17 que habla y participa de que todos los gobiernos, todos los países en desarrollo o los países de primer mundo tienen que proporcionar cierto porcentaje o tienen que destinar cierto porcentaje, obviamente, para el desarrollo de los demás países, de los países con mayores carencias. Esto es celebrar porque finalmente es un tema de cooperación. Yo creo que el 17 especifica precisamente eso, hacer cooperación internacional, hacer un análisis de lo que está sucediendo en nuestras comunidades y obviamente poder participar de la mano con ellos, con las agencias de cooperación que son vinculatorias, nos dan gran cadena de valor, obviamente, a nosotros los gobiernos locales, a los países en vías de desarrollo, en el cual podemos potencializar. Como repetí en mi presentación, yo creo que esta pandemia que atañe a nivel global es una pandemia que sí nos cerró muchas puertas, podríamos llamarlo así, en entorno de nuestros viajes, nuestros planes, nuestra agenda de trabajo, la metodología, la educación de nuestros hijos, pero a su vez también nos está abriendo muchas puertas en temas de cooperación, en temas de aprendizaje, que lo podemos llegar a cabo y poderlo celebrar, obviamente, con estos OCDEs, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva, del objetivo 17. Sí, obviamente, no es más importante, todos son importantes en mi punto de vista, pero más sin embargo, específicamente la cooperación sí es un valor agregado que lo tiene. Gracias, Salvador. Sí, si me permitís, Mónica, quería tomar algunas cosas que decía Salvador recién, que me parece que son interesantes y completando también un poco la idea de Florencia, de esto del objetivo 17 y el trabajo sobre el terreno, ¿no? El estar efectivamente operando en el terreno. En general hay un malentendido en torno al objetivo 17. Y esto tiene que ver con que yo creo que le eligieron mal el nombre. Porque el objetivo, cuando uno mira el nombre corto, el que se usa publicitario, es alianzas para lograr los objetivos. Y en realidad es alianzas, pero es mucho más. Digo, habla de cooperación internacional, por supuesto, pero el objetivo 17 al mismo tiempo tiene, por ejemplo, los indicadores para hacer el seguimiento de coherencia de políticas, que no es para nada un tema menor, sobre todo en una agenda, como decía, donde se cruzan elementos. Y la coherencia de políticas no es solamente hacia afuera, una coherencia entre donantes o entre actores de cooperación sur-sur. También la coherencia de políticas es cómo los gobiernos centrales trabajan con los gobiernos locales y cómo se generan sinergias entre distintos niveles de gobierno. Y el objetivo 17 también es una puerta abierta a dialogar con otros acuerdos internacionales. Dentro del objetivo 17 encontramos referencias a el Acuerdo de París, encontramos referencias a la Agenda de Acción de Addis Abeba. El objetivo 17 en este sentido es muy integrador. El término alianzas es correcto, pero es una alianza en un sentido muy amplio, es una alianza entre actores, entre gobiernos, entre sectores, entre temas. En realidad, yo creo que si les tuviese que poner yo un nombre, esta es mi visión personal, para mí el objetivo 17 se llamaría, el objetivo sería trabajo coordinado en red. O algo por el estilo, no sé, tendría que discutirlo además con los estados a ver cuál es su opinión, pero es mucho más que alianzas, entonces hay que tampoco perder de vista eso. Gracias, Javier. Es supremamente valiosa como esa salvedad o esa claridad que haces, además, pues para las personas que nos acompañan, porque lo que tú dices, pudiera tomarse ese objetivo 17 como de una manera muy light, simplemente alianzas y mostrar indicadores a través de alianzas y de cooperación, pero no con las implicaciones, nosotros decimos el significado y el significante que tendrá o ha tenido para los países en estos 5 años esas alianzas o ese desarrollo a profundidad de todas las metas que tiene este objetivo. Entonces, así que Javier, gracias pues por esa claridad, porque de verdad que recoge de alguna manera también todo lo que Florencia y Salvador nos han manifestado. Y precisamente
nosotros que somos latinoamericanos, y con lo que mencionaba anteriormente Salvador, yo quisiera preguntarles, poner a consideración de ustedes, porque lo vemos a diario, y más ahora con todo lo que está sucediendo en algunos de los países de nuestra América Latina. ¿Cuáles son los desafíos que tiene América Latina para cumplir las metas que nos trae el objetivo 17? Pero ¿cómo podrían así generarse esas articulaciones nosotros como países, como latinoamericanos, para reducir esos impactos negativos que nos trae ahora la pandemia? Si quieren, Florencia, ¿quieres iniciar? Bueno, nada, compleja la pregunta. Creo que, bueno, nuestro continente, bueno, hoy justo estaba hablando Salvador hace un rato previo a esta charla sobre el índice de Gini y los temas de la desigualdad de nuestro continente, ¿no es cierto? Creo que ese es nuestro gran desafío, pre-COVID, pre-agenda, creo que por lo menos ese es nuestro gran objetivo, ¿no es cierto? Cómo vamos trabajando sobre esas desigualdades. En ese sentido, creo que parte de los desafíos que tenemos como continente, en todo caso, y más en lo que ya la CEPAL está pronosticando como un panorama bastante complejo para nuestros países para los próximos años, creo que uno por lo menos de los elementos que yo siento que son necesarios como para poder empezar a encontrar respuestas, si se quiere, continentales y por supuesto globales a las problemáticas, es el empezar a también apropiarnos un poco más de estas metas, que no son simples números o objetivos a alcanzar de manera arbitraria, sino que tienen una lectura detrás que dan cuenta a las tremendas desigualdades de las que hoy como continente tenemos que hacernos cargo. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos de todos los sectores, por eso interesante arrancar un poco hablando con el objetivo 17 también, tiene que ver con fomentar, movilizar e interactuar mucho más entre los distintos sectores de la sociedad, el sector corporativo, privado, el sector social, organizado, la academia y por supuesto ¿cierto? De dar cuenta del alcance de los objetivos. Creo que ese desafío, el poder generar mayor interconexión y apropiarnos de esta agenda como países y como continente, más en una situación tan crítica como la que se nos viene, digo yo, creo que es clave. Gracias, Florencia. Salvador. Mira, a mí esta pregunta que dices, Mónica, se me hace sumamente interesante. ¿Cuáles son los desafíos de América Latina para cumplir las metas del objetivo? Yo creo que es una pregunta que tiene un espectro inmenso. Y los desafíos, uno de los primeros desafíos yo podría mencionar, por decir, detectar los temas adecuados en los que queremos abordar. Obviamente aquí mencionan el tema de la reducción de la pandemia, y yo quisiera especificar, algún gran desafío es cómo vamos a salir obviamente avante a esta pandemia en este siguiente año 2021, que yo puedo asegurar que todos nosotros los países latinoamericanos tendremos un año que estará un poquito más complicado que el 2020, porque es cuando realmente empieza ya las cadenas productivas y las cadenas de recesión. O sea, finalmente es cuando ya empieza ya el ejercicio que ya estaremos pasando a la normalidad. A nosotros los mexicanos, yo hablaré obviamente por mi país, por lo que estamos viviendo en la zona metropolitana, yo creo que uno de los grandes desafíos es que nos dimos cuenta que no teníamos una estructura sólida para el modelo educativo. Simplemente para los que tenemos hijos, o los que estamos estudiando, o ahorita que estamos haciendo este Zoom, finalmente en las escuelas no tenían la estrategia o la tecnología para poder subsanar las clases en vía remota. No lo tenía, al menos en México, tuvimos muchísimas carencias en ese aspecto. Entonces,
ahí tenemos un gran desafío, obviamente, combatir el rezago educativo mediante tecnologías nuevas en el cual podamos, todos los niños y las niñas puedan tener las mismas oportunidades, porque al menos en nuestros municipios o en mi colonia o en mi ciudad, hay niños que no tienen acceso al internet. Entonces ahí ¿dónde está el problema? Simplemente que no pudieron tomar sus clases remotas, ¿no? Y ese no es problema del niño, es problema del sistema educativo que salió a reducir por el tema de la pandemia COVID-19 que se está ejerciendo en este año 2020. Pero también tiene oportunidades también, Moni, o sea, y Florencia y Javier. Yo creo que también nos enseña a observar oportunidades. Por ejemplo, nosotros habla el objetivo 17, que hay que promover desarrollo en tecnologías, en temas ecológicos. Yo le agrego en temas sociales, en temas ambientales también, en innovación, en diferentes campos que podemos actuar. Y uno más importante que tenemos que tener muy claro para todos los jóvenes que están empezando a estudiar, que están terminando su universidad. Yo estoy un poquito más grande que ellos, pero por ejemplo hay cadenas productivas que no existían cuando nosotros estábamos entre estudiantes, ¿no? Y puedo decir, por ejemplo, aquí, nosotros queremos desarrollar en este gran reto es desarrollar nuevos clústeres, ¿no? La pandemia nos dejó estos desafíos con el objetivo 17. Una, buscar vinculaciones con nuevos clústeres y generarlos. Por ejemplo, en México podemos generar el clúster cinematográfico, que únicamente no es el cine, son artes digitales, desarrollo de cómics, todo lo que lleva a las artes gráficas, escenografía, etc., etc. Entonces, esa es una oportunidad que realmente no la habíamos valorado o causado positivamente para poder hacer un clúster económico. Entonces, yo siento que sí, obviamente el objetivo 17 habla del promover el desarrollo, pero yo me iría más atinado de promoverlo, pero más que nada fijarnos bien en la problemática que nos atañe para poder atinar bien a dónde ser. Y no simplemente los países de desarrollo, obviamente, tenemos que ser atinados con el que tenga la solución. No tiene que ser, por ejemplo, Alemania, o por ejemplo, Francia, sino puede ser otro país aliado que tenga la solución al que nos está atañendo a nosotros. Yo creo, esa es mi perspectiva, y a nosotros nos ha abierto la mente, nos ha enseñado nuestras deficiencias, pero tenemos que caminar en base al pro de los nuevos clústeres en vez de a este objetivo del 17 de desarrollo. Gracias, Salvador. Ahora, Javier, ¿qué opinas? Creo que hay en tu pregunta dos temas conexos pero diferentes. Uno tiene que ver con las alianzas para lograr los ODS y otro tiene que ver con qué hacemos con el COVID y el post-COVID. Y yo comparto la visión de que en realidad la pandemia lo que hizo fue ponernos frente a un espejo al que nos habíamos negado a mirarnos respecto de ciertas problemáticas preexistentes, pero también puso frente a ese espejo a los países industriales y más desarrollados respecto de lo que significaba sus bajos niveles históricos de cooperación, sus bajos niveles de transferencia de cooperación y cómo eso se volvía en un determinado momento contra ellos, porque de lo que estamos hablando cada vez más es de problemas globales y estamos hablando de generación de bienes públicos globales, y entonces así no hay frontera nacional que valga para dar respuesta. No creo que el COVID nos dice. Creo también que hubo una importante desidia, quiero ser muy claro con esto. Hubo desidia respecto de la Agenda 2030 y hubo desidia respecto de la situación del COVID. Respecto de la Agenda 2030, antes aún de que irrumpiera la pandemia, el último foro de alto nivel de las Naciones Unidas, foro político de alto nivel, que es la Casa Mundial de los ODS, lanzó lo que se esperaba que fuera una década para la acción y el logro de resultados, porque 5 años después de lanzados los ODS veníamos muy atrasados, es decir, ya había una quita de atención sobre el compromiso con los ODS. Por el lado del COVID, y es ahí donde se tocan, a mí, yo por mi trabajo he hecho una investigación respecto de eso volviendo hacia atrás. Y la primera alarma de que lo que ocurre con el COVID podía efectivamente ocurrir, la encontré en una publicación del año 2009. Y debo decir que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente publica desde 2016 un informe que se llama Fronteras, en el cual identifica cuáles son los más graves riesgos en términos ambientales. Y en su primer Fronteras, 2016,
señaló como riesgo la zoonosis, una pandemia generada a partir de una zoonosis, y lo que cuenta en 2016 es más o menos la realidad que estamos viviendo hoy. Y no quiero ir al detalle, pero hay por lo menos 10 documentos internacionales diciendo que esto que nos pasa nos podía pasar. Y hubo una decisión de no prepararse. No es que esto nos agarró sin prepararnos de casualidad. Hubo una decisión de no prepararse, que si me permiten, es la misma decisión que existe respecto al cambio climático. El cambio climático existe y va a ocurrir. Hay una decisión de no tomar las medidas que habría que tomar y que sabemos cuáles son. Podemos hacer una larga discusión sobre cuáles son las razones detrás de esa decisión, pero lo cierto es que no podemos decir que no sabemos lo que va a pasar o que no hay medidas que tendríamos que estar tomando para prevenir lo que va a pasar. COVID pasa lo mismo. Y entonces creo que el primer tema en esa perspectiva para repensar el desarrollo sostenible y para pensar la salida del COVID es aceptar los propios errores y abrirse mucho más a escuchar lo que tiene para decirnos, por ejemplo, la ciencia, abrirnos mucho más a escuchar a la gente que trabaja desde hace mucho tiempo en cada uno de los temas específicos de los objetivos de desarrollo sostenible, y si tiene que haber una apropiación por parte de la población, que comparto, es absolutamente necesaria, también tiene que haber una apropiación de esos conocimientos, y tendríamos que estar promoviendo otro tipo de debates sociales, por ejemplo, como lo está haciendo en este momento la universidad. Estas cosas tendrían que estar discutiéndose mucho más y a niveles mucho mayores, porque si no, no hay posibilidad de evitar volver a los mismos errores en el futuro. Absolutamente. Y recogiendo lo que ustedes dicen, miren que han tocado un tema muy importante cuando Javier se refiere que nos puso frente al espejo a todos, o sea, América Latina, a Europa, y todos nos encontramos en el mismo punto, o sea, resolviendo las mismas situaciones en un momento dado. Y han mencionado un asunto que quizás con los investigadores y de nuestra universidad y desde innovación se han puesto sobre la mesa. Miren lo que ha pasado con la innovación. Con Salvador, cuando nos decía, soy apasionado de la innovación abierta. Miren lo que eso ha generado, lo que la pandemia ha generado alrededor de poner al servicio de todos la investigación, la innovación. O sea, cuántas cosas de estas nos hubiéramos imaginado, cuántos años nos hubiéramos demorado para que estas cosas pudieran suceder si esta pandemia no estuviera sucediendo, que es muy lamentable además, pero que también, como lo decía Salvador y como todos ustedes lo mencionan, también genera unas reflexiones y unas puestas sobre la mesa, y también de unos retos, por eso lo poníamos para América Latina y pues para el mundo entero, alrededor de cómo vamos a cualificar precisamente este ODS. Y como lo mencionaba Javier, nosotros ahora que estamos tocando y que pues que esta será la última de esta sesión de cátedras que tendremos, como mencionábamos, era cómo vamos a hacer si ya llevamos 5 años de esta Agenda 2030, pero que con esta pandemia se nos pone otros asuntos y otros tópicos sobre la mesa. En ese sentido, quisiera pues como traer a colación o preguntarles, si bien hablamos como de esta agenda multiactor y que ustedes lo han manifestado, este objetivo 17 no es responsabilidad de un solo actor, tiene unas interacciones, unas conexiones, unas relaciones, con los mismos ODS, pero hablamos de esa interrelación para generar y cumplir este objetivo 17 entre las universidades, los gobiernos, la sociedad civil. ¿Cómo ven ustedes cómo podríamos impulsar una red de colaboración que nos permita ese cumplimiento de este objetivo ODS? Porque sabemos que muchas cosas no se han cumplido, muchas metas no se han cumplido, pero ¿cómo pudiéramos como potenciar, capitalizar todas estas fortalezas que tenemos desde estos ámbitos institucionales, universitarios, sociedad civil, para fortalecer y acercarnos un poquito al cumplimiento del objetivo 17? Si me permite, yo tengo algunas sugerencias muy, muy específicas respecto a esto, porque es uno de los temas que me atrae y en el que he estado trabajando con más ganas, digo. Porque me parece que es absolutamente definitorio. Yo creo que acá hay una serie de elementos muy diferentes que se cruzan.
El primero es que si realmente vamos a hacer un trabajo multiactores, eso no implica quitarle reconocimiento al rol primordial que tiene el Estado. Igual, el Estado tiene que ser, si se quiere, un primus inter pares. Todos tenemos que dialogar en un tema de igualdad, pero la responsabilidad central la tiene el Estado y es el que tiene ciertas herramientas que no tienen otros, e incluso creo que tiene la responsabilidad de liderazgo de estas alianzas multiactores en el sentido de mapear cuáles son los actores presentes en el territorio, mapear cuáles son las carencias de capacidades que esos actores necesitan para poder involucrarse en el proceso de manera efectivamente productiva, no simplemente ir y sentarse en una silla y decir cumplimos con la participación, sino cómo proveerlos de herramientas para poder actuar de la manera más efectiva. Creo que estas son cuestiones que son responsabilidad central del Estado. Pero por otro lado, me parece que todos los actores tenemos que cambiar el chip con el que nos manejamos. La vieja ONG Watchdog que levantaba el dedo y ladraba contra los excesos del Estado ya no es un modelo que opera. Hoy la sociedad civil tiene que encontrar la forma de trabajar con el Estado. Y ni que hablar del sector privado. El sector privado, el Estado ya no puede seguir viendo al sector privado como un ATM del cual retirar dinero. Tiene que ser un aliado. Y con toda la desconfianza que le pueda producir al sector privado trabajar con la sociedad civil y a la sociedad civil trabajar con el sector privado, tienen que encontrar los caminos para trabajar juntos. Con lo cual, me parece que lo primero se divide en dos variables posibles. Una es generar la confianza entre actores que todavía no hemos generado, y esa confianza requiere primero cambios internos en cada actor. La segunda es generar un lenguaje común. Estamos hablando de distintos idiomas. Es increíble, estamos hablando de distintos idiomas. Ejemplo, un decisor, un tomador, y esto me lo puede decir Salvador mejor que yo, un tomador de decisiones que está resolviendo sobre el terreno cómo se va a implementar o no se va a implementar una política. Tiene la mejor intención de trabajar multiactores, entonces va a la universidad y le pide a la universidad un informe. ¿Qué le manda a la universidad de respuesta? Un libro de 3 tomos de 400 páginas cada uno. Al tomador de decisiones no le sirve absolutamente para nada. Pero eso es porque la universidad habla un lenguaje cuando escribe y el tomador de decisiones tiene otro lenguaje. Y la sociedad civil también tiene su propio lenguaje. Entonces, tenemos que encontrar un lenguaje común, tenemos que entender cuál es la demanda del otro actor. Si no, es imposible. Y estas alianzas creo que lo que puede funcionar para fomentar estas alianzas y que circulen, digo, de manera más o menos ordenada, es empezar a trabajar pensando más que en qué resultados vamos a poder lograr, pensando en qué oportunidades se abren si nos aliamos. Después vemos los resultados que podemos lograr. Pero qué oportunidades existen si trabajamos juntos que no existirían si no trabajamos, si cada uno trabaja por su lado. Creo que un enfoque basado en oportunidades es muy importante para complementar y darle fuerza a este proceso de confianza, diálogo y lenguaje común. Gracias, Javier. Salvador. Mira, muchas gracias, Javier y Mónica. Esta pregunta, yo creo que todo el sustento de cada una de las preguntas tiene su tono, su toque, su café. Lo que comentaba Javier es sumamente interesante y de verdad que tiene toda la verdad, valga la redundancia, porque sí es cierto, nosotros como actores, como ciudadanos, como promotores de esta agenda, de seguir creando, innovando, vivir. Normalmente hacemos las prácticas y los programas en base a lo que estamos viviendo en el día a día. Diseñar programas sociales o políticas públicas en base al día a día, porque no podemos llegar a nosotros pensarlas y aplicarlas, porque finalmente a lo mejor eso no podría ser lo que le funcionaría efectivamente a la persona o la comunidad o al ciudadano que la está sufriendo. Dice Javier una cosa muy cierta, o sea, pues sí, nosotros estamos en la práctica de la calle y al momento de pedir en ocasiones algún consejo al universitario, pues sí, cierto, nos comentan a lo mejor un consejo académico, metodológico, con algo más abstracto, que realmente también tiene el sentido de la razón, pero nosotros lo podríamos tener que interpretar para hacerlo más amigable y que a su vez fuera digerible también para cada una de las personas. Yo
en mi muy manera de pensar, coincido con todo lo que dijo Javier, pero quisiera agregarle también un valor. Dice, ¿cómo podremos ampliar la agenda, la conversación de la Agenda 2030 entre las colaboraciones de cada una de nuestras comunidades? La PNUD tiene una política pública que aplicó aquí en México, que los cuales nosotros participamos el año pasado, lamentablemente fue a finales del 2019, donde participaban los 5 ejes transversales de la Agenda 2030, ¿no? Asociaciones, paz, prosperidad, planeta y personas. Y la convocatoria se llama, Transformando a México desde lo local. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada uno desarrollamos un proyecto donde pudiéramos generar una transformación. En el caso de su servidor, del equipo de trabajo, logramos obtener el número 1 de Transformando a México desde lo local en el área de prosperidad con un programa de innovación que se llama Retos Zapopan, en el cual creamos una política pública gratuita que tuviera valor agregado, escalabilidad y generara un bienestar social, económico o incentivar a las personas al pensamiento. Eso es un tema de prosperidad que lo hicimos nosotros desde nuestra trinchera de gobierno, pero también en el tema de personas, ganó una empresa de seguridad en el cual no era la seguridad en una ciudad que se llama Colima, no era en el tema con policías, sino simplemente con la participación ciudadana con los jueces civiles. Entonces ahí hicieron un tema de bajar los índices de seguridad, simplemente denunciando con los jueces civiles a las personas. Muy interesante el proyecto. Y así también otra comunidad en el área de Yucatán, que la mayoría de aquí todos conocen, la parte es pegado a Cancún, Yucatán, en Mérida, que todos conocemos esas áreas tan hermosas de nuestro México. Obviamente también el sistema de los pescados de veda, en la veda, ¿qué hacían para poder sostener? Entonces, toda esta conversación que les quiero llegar al final para no enrollarme en tanta plática es, Transformando a México lo local es prácticamente eso, es seguir la agenda de cooperación 2030, seguir ampliando la conversación de los ciudadanos con la misma agenda, pero que nos den la oportunidad tanto al sector privado, a la academia, a la sociedad civil y a cualquiera de las personas que quiera participar en transformar nuestras comunidades o transformar los proyectos para que tenga un bienestar en un futuro con el tema de la Agenda 2030, que aquí se incurren los 17 ODS, pero también obviamente principalmente también el 17. Yo creo que eso es lo que podría yo contribuir y añadir pues al tema de lo que dijo Javier. Gracias, Salvador. Bueno, Florencia, a ver, te toca cerrar esta pregunta. Sí, no mucho más para agregar, creo que ha sido súper completo, estoy súper de acuerdo con lo que comentaba Javier respecto a este rol de liderazgo por parte de los estados, ¿no es cierto? Y también tomando algunos de los otros comentarios, creo que una de las cuestiones que por lo menos a mí se me está haciendo bastante palpable es esta idea de que seguimos sectorizando la reflexión sobre los ODS. Entonces, desde la sociedad civil tenemos algunas redes o espacios donde conversamos acerca de cómo nuestros distintos proyectos dialogan con estas metas. Por otro lado, el sector privado también encuentra su espacio para ese diálogo, y por otro lado está el Estado, que presenta sus reportes voluntarios, que hace algunas consultas, digamos, a algunos actores, pero donde yo siento o percibo que nos está faltando avanzar como países es en la difusión, en la apropiación de estos objetivos y definitivamente en el trabajo conjunto mancomunado y en poder hacer realmente carne esta idea de que si no es entre todos, es muy complejo. Y que todos, desde los distintos sectores que ocupamos, desde los distintos lugares, desde lo más territorial comunitario, hasta los grandes espacios de toma de decisión, tenemos que ver con esto. Si no pareciera que es un proyecto aislado, que va por un canal, que se reporta en Naciones Unidas, también un lugar muy, muy abstracto en todo caso. Entonces, yo siento que falta esa bajada para que efectivamente nos apropiemos. Nosotros desde la Fundación trabajamos esto en algunos proyectos nuestros directamente con adolescentes, donde ellos van notando que a través de sus propias iniciativas también están siendo un aporte a este cambio que queremos ver en el mundo. Pero efectivamente sigo sintiendo que son esfuerzos
que aún nos cuesta verlos como un conjunto. Yo recogiendo y escuchándolos a ustedes también, y cuando Javier mencionaba de la importancia y la necesidad de generar un lenguaje común, se me genera como la inquietud, ¿será que a 5 años de la Agenda 2030 apenas los gobiernos, las instituciones, las organizaciones estamos comprendiendo y apropiando las implicaciones de los ODS, y en específico del ODS 17? Yo creo que en alguna medida sí, en alguna medida sí, pero también en esto quiero ser un poco más benigno, digo, en el siguiente sentido. Los ODS se aprueban en el año 2015, y estamos en una época, y no me refiero a la COVID en este momento, estamos en una época de una transición muy importante a nivel de las sociedades humanas. Estamos ya en la cuarta revolución industrial. Estamos hablando hoy de inteligencia artificial. Estamos hablando hoy de bueno, tantas herramientas, digo, de máquinas de deep learning, de máquinas que aprenden solas a partir de lo que hacen, del cambio de la interacción entre la tecnología y las personas, la Internet de las cosas. Entonces, nos estamos ordenando a una sociedad que cambia, que nos cambia, y en el medio de eso surge esta Agenda 2030, que es realmente ambiciosa, pero que me parece que también tiene todavía problemas para seguirle en su implementación, para seguirle el paso a los avances tecnológicos. Digo, por ejemplo, para la Agenda 2030 el tema de datos es un tema muy importante. Y se habla siempre, y la toma de política, la toma de decisiones basada en datos, la construcción de políticas basadas en evidencia, y lo traigo al objetivo 17. Que yo conozca, y he buscado, hay muy, muy pocas, por no decir una, iniciativas de alianza entre el sector privado en un país, el gobierno de ese país y la sociedad civil de ese país para trabajar juntos en la generación de datos. Uh-huh. Los datos que tiene el sector privado son súper importantes por su nivel de definición y de desagregación. Serían fenomenales para el Estado para hacer política pública focalizada, pero el sector privado no quiere compartir sus datos, porque son parte de su riqueza. Uh-huh. La sociedad civil produce datos, todo el tiempo todos producimos datos. La sociedad civil tiene una enorme capacidad para producir datos, pero no está suficientemente alfabetizada en temas de datos. No sabe los datos que está produciendo ni cómo procesarlos. Y el gobierno tiene mucho miedo de utilizar fuentes no oficiales de datos, por lo que podría salir. Pues ahí tenemos un ejemplo cómo la tecnología rompe algunos de los parámetros, y hace difícil seguirle el ritmo de implementación en la agenda en cuanto a posibilidades que abren. Ni que hablar, si ya nos ponemos a pensar en cómo ha cambiado desde 2015 hasta hoy la tecnología espacial. La irrupción de nanosatélites, que son baratos, cualquiera hoy puede, cualquiera más o menos, pero puede hacerse un satélite y hacerlo llegar y ponerlo en órbita geoestacionaria. Construir hoy un satélite es relativamente barato, el sector privado ha entrado en el negocio espacial, la capacidad de datos que tiene un satélite para ayudarnos a entender el medio ambiente, identificar las zonas de pobreza, responder ante situaciones de riesgo, es enorme, y la basura que estamos generando en el espacio es mucho más enorme todavía. ¿No es eso también parte de cuidar el ambiente? Bueno, digo, ahí hay toda otra área, que no es que estemos rezagados, es que es muy difícil pensar tan rápido como las oportunidades que se abren. Por eso digo que me parece que lo más interesante sería cambiar de una mirada en resultados a una mirada en oportunidades, porque esa mirada se retroalimentaría a sí misma en cada momento y no debería tener miedo de lidiar con la inteligencia artificial, que no son robots que levantan dedos de colores, sino que son expertos sepultados en programas frente a computadoras. Absolutamente.
Yo ahí les voy a alterar un poquito el orden de las últimas preguntas en referente a lo que dice Javier. Y es que Naciones Unidas ha anunciado, quizás para el próximo año, una nueva evaluación a la Agenda 2030, a sus avances, a sus contribuciones, a la contribución de los países. ¿Ustedes qué consideran, de acuerdo a lo que acaba de decir Javier, de esos ritmos que de pronto son asincrónicos de la Agenda 2030, con estos nuevos desafíos, con el desarrollo que tenemos, pero además también post-pandemia? ¿Cuáles consideran ustedes que quizás sean esos posibles modificaciones o cambios que después de la evaluación, dado el caso, pudiera hacer Naciones Unidas? Cualquiera que quiera responder. Bueno, en base a eso, yo creo que uno de los principales que van a cambiar va a ser el de educativo, ¿no? El ODS de educación. Yo creo que tendríamos que modificar lo que es el número 4, o a lo mejor tendrán que ponerle una escalabilidad, un valor agregado en cuanto al sistema por lo que ha estado sucediendo y las limitantes que nos encontramos. Yo creo que podría haber en eso, pero sería muy eh, no sé, es lo que se me viene a mí en base a la contestación de esta pregunta y por lo que nosotros estamos sufriendo y viviendo en las consecuencias de esto, en este tiempo, ¿no? Eso yo podría comentar. Todos los demás, para mí, yo creo que tienen un gran valor y tienen un por qué estar ahí, ¿no? Igual el educativo, pero el educativo finalmente surgió una necesidad y no la pudimos solucionar algunos gobiernos o algunas comunidades o algunos países. Entonces ahí tendríamos que a lo mejor escalar con una cooperación o con una alianza o investigar los nuevos procesos o métodos para que todos puedan tener acceso a la misma educación, ¿no? Yo podría opinar eso, Mónica. Gracias, Innovación, Salvador. Salvador. Volver, innovación, digo innovación cruzada, innovación aplicada a la educación en este caso. Yo me animaría a apostar, Mónica, me animaría a apostar hasta 2 kilos de buen café colombiano a que no van a modificar una sola coma de la Agenda 2030. Y si querés que sea más específico, digo, por suerte, Sí. no toquen la Agenda 2030, porque ponerse a modificar la Agenda 2030 es abrir una caja de Pandora. Y en el contexto internacional actual, abrir una nueva negociación en torno a modificar objetivos o metas, probablemente significaría moverlas en sentido regresivo, no en sentido progresivo. Y digo esto porque hay serios ataques contra el multilateralismo, porque comparado con 2015, el impulso nacionalista en el peor sentido ha crecido a nivel internacional. Sería súper peligroso abrir la Agenda 2030 a reforma hoy, y no creo que eso se haga. Además, la Agenda 2030 no es panacea. La Agenda 2030 no es perfecta y no va a serlo nunca. Pero en un ambiente mucho mejor, voy a dar solo un ejemplo, en un ambiente mucho mejor que fue el de 2015, 3 años de negociaciones, un proceso participativo que hoy no podría darse, porque hoy los estados son mucho más cuidadosos para darle participación a múltiples actores dentro de la ONU. Digo, los otros actores a veces estamos mucho más complicados para participar. Si nosotros vemos el objetivo número 5, que es el de igualdad de género, y vemos qué es lo que dice, el objetivo número 5 habla de salud sexual y salud reproductiva. Antes de que se adopte la Agenda 2030, ya estaba aceptado en el vocabulario de Naciones Unidas que lo que se hablaba era de derechos sexuales y derechos reproductivos. No es lo mismo decir salud sexual y salud reproductiva que decir derechos sexuales y derechos reproductivos. La Agenda 2030 significó un paso atrás en materia de igualdad entre hombres y mujeres y de reconocimiento de derechos para las mujeres. No todo es bueno en la Agenda 2030, porque todo tuvo que negociarse internacionalmente. Abrir esa negociación hoy nos haría caminar hacia atrás. Por lo tanto, no creo que pase y espero que no pase.
Florencia. ¿Sabe que estamos Sí. pendientes? Estaremos informando aquí inclusive a la audiencia si ganaste o no los 2 kilos de café colombiano. Yo estoy de acuerdo con Javier en esta, porque el año pasado me tocó trabajar, estar en una capacitación que nos daban algunas organizaciones y nos contaron un poco cómo fue el tras bambalinas, ¿no es cierto?, de la construcción de la agenda. Creo que fue un esfuerzo tremendo de los representantes para poder negociar cada una de esas cifras, con lo cual estoy de acuerdo que no creo que nadie esté dispuesto a abrir estas metas ni a repensar. Sí creo que es interesante, y esto lo dejo un poco como para revisar el año que viene, cuando sea el foro de alto nivel, qué va a pasar con los reportes voluntarios que presentan los países, que como bien lo dice su nombre, son voluntarios, pero creo que eso también nos puede dar cuenta de qué pasó durante este año tan particular y un poco de qué manera se pudieron ir conectando efectivamente con lo propuesto por cada uno de los estados y con lo que se espera se informe. Pero sí, no me aventuraría a pensar que pueda llegar a haber cambios. Creo que ya los desafíos son tan fuertes que me parece que abrir eso sería preocupante, por lo menos, y vuelvo un poco más de nuevo al tema de la apropiación. Creo que todavía nos falta hacer ese camino, recorrerlo, con lo cual cambiar ahora sería un poquito contraproducente a mi entender. Gracias. Perdón, ya que Florencia, muy rápido, prometo, pero Florencia mencionó los informes nacionales voluntarios. No sé si todos y todas aquí están al tanto, ya está cerrada la lista de países que van a presentar sus informes en el año que viene, y dentro de esa lista está Colombia, que va a ser el primer país de América Latina en presentar su tercer informe. Es decir, Colombia vuelve por tercera vez a reportar sobre los ODS. Y otra cosa, después si quieren lo charlamos, pero lo comento porque me llama mucho la atención que en general los colombianos no lo saben. Y tendrían que estar muy orgullosos de eso. La idea de crear unos objetivos de desarrollo sostenible que vinculen lo económico, lo social y lo ambiental y se proyecten de la manera en que los ODS lo están pidiendo, es colombiana. La propuesta de los ODS es una propuesta de Colombia. En el marco de las reuniones preparatorias para lo que era la conferencia de Río de 2012. Pero los colombianos y colombianas tienen que saber que son los padres, madres, tíos y tías de los ODS. Absolutamente, ahí tenemos el padrinazgo ya. Ahí tenemos el padrinazgo. Tenemos que evaluar ese padrinazgo también. Nos va a tocar también evaluarlo, ese padrinazgo. Bueno, y para ir terminando esta conversación, quería preguntarles, dentro de las organizaciones que ustedes representan, dentro de sus instituciones y de acuerdo con la experiencia que tienen, ¿cómo ha sido el proceso para tejer lazos de cooperación nacional e internacional en pro de los ODS? Bueno, a mí me gusta empezar. Yo ahora, yo vengo también de la iniciativa privada. Hoy en la etapa de mi vida estoy cursando obviamente también una maestría en la Universidad de Guadalajara y a su vez también trabajando como funcionario público. Me ha tocado, tengo la dicha y el honor obviamente de dirigir algunos programas de desarrollo económico, así como de combate a la desigualdad, y comentarle que todos mis programas de desarrollo y social están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros nos hemos apegado mucho a la Agenda 2030 y cada uno de los programas que trabajan dentro del municipio de Zapopan están sobre este tema del desarrollo sostenible. También mencionar que somos el único municipio a nivel nacional que tenemos la capacitación al 80% de los funcionarios públicos en cuanto a los 17 ODS de la Agenda 2030. ¿Qué quiero llegar a decir con esto? Que para nosotros poder seguir para platicar de esta experiencia, una es platicarlas, cacaraquearlas, hablarlas, compartirlas, para que las gentes las conozcan. Hay muchas personas que están dentro de la iniciativa privada o en diferentes
en diferentes rubros, sectores, que no tienen idea de lo que estamos hablando cuando platicamos de la Agenda 2030. Entonces, finalmente, para hacerlos partícipes, los tenemos que presumir, los tenemos que hablar, los tenemos que compartir y los tenemos que invitar a sumarse a este tema, ¿no? ¿Cómo ha sido a mí mi experiencia en cuanto a la cooperación? Nosotros hemos trabajado, es un eje estratégico, la cooperación internacional y nacional dentro de este gobierno o de esta actividad que estamos nosotros fungiendo en estos momentos. Tenemos cooperaciones con la Agencia de Cooperación Francesa, específicamente con la ciudad de Angoulême. Tenemos cooperación, obviamente, con Ruta N, como se los mencioné. Hicimos un hermanamiento con ellos. Ustedes tenían antes, no sé si todavía sigan con este tema de innovación abierta que se llamaba Mi Medellín. Nosotros hicimos uno que se llamaba Mi Zapopan. Trabajamos en temas de cooperación, de influencia y ahí abriendo los temas de los objetivos de desarrollo sostenible para que la gente sobre eso pudiera opinar, innovar, crear. Y obviamente seguimos en base en esta ruta. Estamos trabajando obviamente con la cooperación sobre la agenda con la ciudad de Mendoza en Argentina. Estamos ya por tener alguna vinculación y concluir con algo en cuanto a gestión, y obviamente seguir con los países latinoamericanos como Chile y como todos los que estoy mencionando, Florianópolis en Brasil. Entonces, nosotros eso es lo que yo quisiera ya concluir como esta última pregunta, que es mi experiencia dentro de las organizaciones, lo que más me llena y me llena de orgullo y me siento realmente satisfecho hasta el momento de que todos los programas que parten de gobierno están dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, y que yo invitar a la gente que los platiquemos. En México decimos cacaraquear, pero es mencionar, como hablar y hablar, de que la gente los conozca, se entere y obviamente participar dentro de los mismos. Mónica. Gracias, Salvador. Florencia. Bien, nosotros, como les contaba, América Solidaria es una fundación, una organización social que tenemos presencia en 8 países de nuestro continente. De hecho, tenemos oficina en Colombia, en México, Uruguay, Chile. Con lo cual, dentro de nuestro ADN hay 3 grandes pilares. Por un lado, el trabajar por la protección y la promoción de los derechos de la niñez. El segundo, promover la interculturalidad como un valor que tiene que ver con los lazos más que nos unen, más que nos separen. Y por otro lado, las alianzas. Para nosotros está presente en cada una de las iniciativas que hacemos el poder vincularlos con otros sectores, con el sector privado, con el gobierno, con otras organizaciones de la sociedad civil. Nosotros entre las distintas oficinas trabajamos no solamente cooperando entre nosotros, tenemos experiencias muy lindas entre la APC de Colombia junto con la AXI de Chile en proyectos que se están llevando a cabo, sino que creemos efectivamente que una de las mejores maneras de poder ir trabajando en pos de la consecución de los objetivos es desde la praxis, en poner en práctica justamente todo esto que se predica. Ya así desde el 2015 empezamos a incorporar también la difusión y la incidencia de los objetivos. Lo hacemos principalmente en nuestros programas que involucran a adolescentes, para que ellos puedan visualizar a través de experiencias concretas. Tenemos proyectos como el Concausa, Accionadores, Innova para Transformar, donde ellos empiezan a visualizar que las propias acciones que hacen desde su barrio, su escuela, también están siendo parte de una ciudadanía global. Por lo tanto, para nosotros, desde América Solidaria, el poder poner este granito de arena para promover la cooperación, la colaboración y las alianzas es clave en todo nuestra accionar. Gracias, Florencia. Javier. Yo te diría que desde el CPI, lo principal es que nosotros sabemos, no creemos, sabemos que todas las partes tienen elementos para aportar, y que escuchar a todas las partes es la mejor manera de cumplir con los compromisos asumidos para promover el desarrollo sostenible. Pero no se trata solo de una escucha, se trata de una escucha que habilite el diálogo, y se trata además de una escucha que pueda resultar en resultados, que pueda producir resultados concretos.
Nosotros en algún sentido hay oportunidades en las que realizamos ejercicios de traducción, pero no traducción entre idiomas, no del español al inglés, sino traducción entre actores. Nosotros trabajamos buscando que los actores se entiendan entre sí. Y trabajamos con ONGs grandes y pequeñas del norte y del sur, con estados desarrollados y en desarrollo, con el sector privado, en cualquiera de sus expresiones. En el CPI, la diversidad en todos sus sentidos es reconocida como un activo. La reconocemos al interior de la organización y la reconocemos hacia afuera de la organización. Y desde ese lugar es que nosotros buscamos acercar, facilitar el encuentro entre partes. Desde el reconocimiento de la fiesta que significa la diversidad, particularmente en tiempos en los que parece que la diversidad se vuelve peligrosa, nosotros la reivindicamos y llamamos a mantener y a construir desde esa diversidad. Esa diversidad, yo decía, nos puede aportar datos, esa diversidad nos aporta perspectivas, esa diversidad nos aporta ideas nuevas, conocimientos, saberes. Y entonces el rol central ahí es tomar con mucha responsabilidad lo que nos puede llegar desde nuestros socios cuando vamos a conversar con ellos y devolverles a ellos con la misma responsabilidad el valor agregado que nosotros podemos producir para que también su trabajo mejore. Creo que en el encuentro entre partes esta es la visión esencial de lo que desde CPI tratamos de hacer. Gracias, Javier. Yo he recogido como unas palabras dentro de esta última pregunta de la conversación y que ratifican el compromiso de que solos no podemos, y esto está en manos de todos, porque ustedes han mencionado el respeto, la ciudadanía, la corresponsabilidad, el entender y apropiar, que es tan importante, la diversidad. Quizás los colores de la Agenda 2030 nos invitan a eso, a esos prismas que tenemos de las visiones para todos construir y aportar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Antes de pasar a las preguntas de nuestro público, quería hacerles una pregunta cortita. ¿Cuál ha sido quizás de cara al objetivo 17 lo más positivo, que si lo podemos llamar así, lo más positivo que nos pudiera dejar la pandemia? ¿Quién? La pandemia de cara al objetivo 17 nos mostró claramente las consecuencias de no cooperar. Ah, gracias. Florencia. Sí, por ahí viendo como la otra cara también, yo les comentaba al principio, hoy cuando nos conocimos unos minutos antes, que también en nuestro caso, la habilitación de los espacios virtuales, que muchas veces no estaban tan dados, también propició un montón de cosas muy positivas. Acá se aceleraron un montón de procesos. En el caso de Argentina, que somos un país territorialmente muy grande, Colombia también lo es, México también, así que entenderán lo que digo, para nosotros llegar a muchos lugares era muy complejo. Y no estaba habilitado lo virtual como algo tan cotidiano. Y la pandemia, con todo lo, por supuesto, negativo y tremendo y doloroso que ha traído, en algunos lugares nos permitió entrar un ratito a poder trabajar, por ahí en nuestro caso con chicas y chicos, que de otra manera no hubiese sido posible. Así que yo me quedo también con esa oportunidad de haber roto con el impulso de solo lo presencial para poder darle lugar también a estos lazos que muchas veces lo virtual nos ha regalado. Gracias, Florencia. Salvador. Me encantó lo que dijo Florencia y coincido realmente con ella. ¿Qué nos ha dejado? Es exactamente eso, ¿no? Una,
ver que tenemos muchas limitantes como profesionistas, como seres humanos y finalmente somos muy vulnerables todavía, ¿no? Es un análisis. Nos ha dejado vivir ahora ya con un cubrebocas, con el día a día y estarte lavando las manos cada rato para evitar un previo contagio. Pero lo más importante es lo que dice Florencia. Nos dio el trabajar de manera virtual, de manera digital y saber aprender a crear lazos y a poder transmitir unas ideas de manera digital, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a llevar un diálogo, impartir una charla, dar una clase, tener una plática en un café, no sé, y transmitir con tus sentimientos, con tus emociones, con lo que te metes en la cara, cómo mueves las manos, cómo te mueves los hombros, el cuerpo. Y realmente ahorita hemos aprendido a hacerlo digitalmente, ¿no? A crear una afinidad digital, a aprender a vivirla y lo mejor de todo, o lo peor, ya no sé qué sea, estamos acostumbrándonos a hacerlo, ¿no? O sea, ya las entrevistas, ya aunque ya es digital a tal hora en Zoom. Entonces, yo creo que eso es bueno. Ha abierto muchas oportunidades, como lo comentó Florencia. Se han abierto muchos económicos, muchos modelos nuevos. Ha habido muchas oportunidades en cuanto a este entorno de la pandemia, pero lo que me deja a mí es ser positivo, poner los pies en la tierra de realmente cómo estamos, lo que necesitamos en todos los aspectos económicos, académicos, morales, sentimentales, en todos, pero que nos ha dejado eso, podernos intercomunicar de manera digital y poder transmitir lo que realmente queremos comunicar en este sentido, que antes era más limitado o algunos éramos más retrógradas en el sentido de poderlo hacer. Yo pues es lo que podría comenzar, comentar y concluir en esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. No hemos terminado todavía. Yo le voy a dar la palabra a María Paz, que tiene unas preguntas que nos hacen los asistentes desde los diferentes lugares que nos acompañan el día de hoy. Entonces, María Paz, tiene la palabra. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hola, profe Mónica. Hola, profes que nos están acompañando. Profe, realmente me encantó la pregunta con la que cerró esta parte de preguntas y es verle también ese lado positivo, ¿cierto? Centrarnos como en esa otra visión que de pronto con todo lo que estamos pasando hemos como nuado un poquito. Bueno, yo he estado por acá recogiendo comentarios y preguntas que nos han hecho en el chat. Les tengo por acá, bueno, voy a empezar con esta y es que nos dicen, en los ámbitos universitarios podríamos considerar el ODS 17 como articulador desde la perspectiva institucional y los ODS del 1 al 16 como ODS sectoriales que podrían ser abordados desde áreas académicas e institucionales. Bueno, ¿quién quiere responderse primero? O uno que responda, no sé, sí. Por el tiempo, sí. Javier. La respuesta a eso sería no, básicamente. Porque nuevamente implicaría darle al objetivo 17 una singularidad que en el contexto entero no tiene. E implicaría en algún punto un paso hacia lo que se quiere abandonar, que es pensar que el objetivo 4 sobre educación es un tema para las facultades de educación, formación docente, que los objetivos sobre ciudades e innovación son para ingeniería y arquitectura, y en realidad a mí lo que me parece es que la Agenda 2030 tiene que transversalizar toda la carrera, porque para lo que nos formamos en una universidad no es solo para ser profesionales en el sentido del buen manejo de la herramienta de la profesión, sino que vamos adquiriendo un perfil social con el cual vamos a ejercer esa profesión. Y me parece que los ODS transversales apuntan a construir ese perfil social de un profesional comprometido y no encerrado ni en su estudio, ni solamente en su tema de estudio, ni incapaz de entender la importancia que pueden tener otros temas. Con lo cual, para mí aquí la palabra clave es transversalizar. Gracias, Javier. María Paz.
Muchas gracias, profe. Bueno, por acá nos piden algunas recomendaciones. Dice así, ¿qué recomendaciones nos dan a profesores u organizaciones que estructuramos diferentes proyectos, incluso a pequeños niveles, para tejer redes de relacionamiento y de cooperación, para potenciar los mismos y generar sostenibilidad? Florencia. Bien, o sea, yo siempre digo que el trabajo en el mundo de la cooperación es un trabajo muy de hormiga, y es un mundo en el que hay que sumergirse con toda. Y es indagar, 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 y empezar uno a tomar el pulso de lo que busca la cooperación también. Uno va a encontrar que hay cooperación bilateral, multilateral, que hay grandes fondos que buscan que uno se presente en consorcios, otros que se presente solo, la cooperación triangular, que es algo que está empezando a moverse mucho más incipientemente en nuestro continente. Con lo cual yo siempre sugiero a quienes se meten en este mundo de buscar la sostenibilidad, tanto desde el punto de vista de la posibilidad de que el proyecto continúe en el tiempo, que requiere de miles de factores, entre ellos también está el financiero, es que o se acerquen. En algunos países existen las redes de organizaciones, en este caso de la sociedad civil, que de alguna manera congregan toda esta información, o si no, ir directamente a las fuentes, lo que son las páginas de los distintos fondos de cooperación, agencias de cooperación gubernamentales, hay fondos de cooperación privada también, con lo cual yo siempre digo, arrancar haciendo un pequeño Excel buscando cuál es mi proyecto y cómo dialoga eso con la línea de cooperación que ese país o esa entidad tiene. Pero siempre tratar de ser muy sistemático en la búsqueda. Y los fondos de cooperación muchas veces hay que presentarse 2, 3, 4 veces inclusive, hasta que finalmente salen. Yo digo, el trabajo es un trabajo de hormiga, con muchas rigurosidades. Cada fondo tiene distintos mecanismos y hay que ir conociéndolos, pero yo siempre digo, hay que hacer el match. Cuál es mi proyecto y qué busca, en qué quiere apuntar la cooperación, en este caso si es gubernamental, ese país o esa agencia. Gracias, Florencia. ¿Qué más nos tienes, María Paz? Bueno, por acá, profe Mónica, creo que las preguntas van muy ligadas también por el rol de nuestros participantes, que la mayoría son docentes, entonces ellos siguen queriendo saber cuál es el rol desde la academia frente a los ODS. Por acá nos preguntan lo siguiente. Dicen, según nuestra política nacional, acá en Colombia, para la implementación de los ODS, el COMPES 3918, la academia tendría injerencia en un poco más de 40 de las 169 metas de los ODS. Sin embargo, en el ODS 17, solo la meta 17.6 es explícita en vincular el intercambio de conocimiento como aspecto clave para el cumplimiento del mismo. ¿Se tiene conocimiento de estudios alrededor de la academia frente a los ODS y frente al cumplimiento de los mismos? A ver, ¿quién quiere contestar? Bueno, vuelvo a abrir el juego yo. Sí, hay muchísimos estudios sobre academia y el rol de la academia en la implementación, en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ha habido varios encuentros internacionales para discutir el tema, algunos incluso muy grandes. Yo lo único que me animaría a decir al respecto es, no sé ni de qué carrera, ni de qué área, ni qué rol exactamente tiene la persona que hizo la pregunta, ni importa, digo, pero yo me animaría a decir lo siguiente: no se compren la agenda como un paquete cerrado, la Agenda 2030. Si la Agenda 2030, si ustedes sienten que tienen algo para decir en un objetivo que no menciona específicamente a la academia, ¿qué importa? ¿Cuáles son sus áreas de interés? ¿Cuáles son los espacios donde sienten que pueden producir valor agregado? ¿Cuáles son los espacios donde les interesa estar? ¿Qué cosas hasta personales los movilizan? Ese es el lugar de la academia. Ahora, hacerlo siempre desde el rol. Es decir,
estar en la academia es un privilegio. Y cada privilegio implica responsabilidades. Yo también soy parte de la academia, por eso me animo a decirlo desde ahí. Cada privilegio implica responsabilidades. Y entonces hay que estar a la altura de la responsabilidad que significa ser un académico y un profesor y tomarse estas cosas muy en serio y producir para ayudar a los demás, básicamente para ayudar a los demás, no para tener un libro nuevo, no para que me citen más veces en una revista internacional, sino producir efectivamente para ayudar a los demás. Si no, el camino de la academia va a ser muy complicado. Y debo decir lo último, que muchas veces los estados tampoco ayudan mucho. Si ustedes ven la conformación de la Comisión ODS de Colombia, por ejemplo, no hay representación de la academia, no hay representación permanente de la academia. Entonces, como Colombia dice que la academia tiene participación en por lo menos el 40% de los ODS, pero no le da un lugar en su comisión, ahí hay un lindo lugar para que trabaje la academia colombiana en ganarse el espacio que se le debe dar. Y ahí, si me permites, Javier, complementando lo que tú dices, justo al inicio de esta pandemia en Colombia, el Departamento Nacional de Planeación de nuestro país, a través de su Secretaría Técnica de ODS, iba a empezar esa conversación multiactor con la educación superior, con las universidades, y ahí desde los observatorios de responsabilidad social estamos haciendo presión para que esto sea una realidad, como tú lo dices, y que podamos tener esa participación en este multiactor. Bueno, dime, María, tenemos No, otra profe, más. por este lado, pues esas han sido como las preguntas como que más han sonado en el chat. De ahí muchos comentarios, muchos agradecimientos. Creo que el tema ha sido muy importante y ha sido expuesto de una manera muy clara. Nos ha reafirmado a muchos lo que pensábamos sobre la Agenda 2030 y a otros nos ha abierto un panorama totalmente diferente. Entonces, no, muchas gracias a ustedes y ya los dejo con la profe Mónica y con Sebastián para cerrar este espacio. Que estén muy bien. Gracias, María Paz, por esa recopilación. Bueno, Sebas, no sé si podemos hacer una última pregunta o que nuestros invitados nos quieran dejar un mensaje, un último mensaje que le quede ahí en la recordación a todos los participantes alrededor del tema que hemos tratado el día de hoy. Claro, profe, por supuesto. Bueno, entonces. Salvador, dale. Bueno, yo diría el último mensaje es, pues, en primera, felicitarlos por esta iniciativa, a todas las universidades, incluyendo la Universidad de Guadalajara. Estos foros son muy buenos para poder compartir y ampliar obviamente, el panorama que tenemos en cuanto a la Agenda 2030. Y simplemente el último mensaje es, como lo comentábamos, que cuando iniciamos una cooperación casi nunca se da en la primera oportunidad que la hacemos, ¿no? O sea, casi nunca ves en una sola ocasión, ¿no? Hay que batallarle o hay que lucharle 3, 4, 5 veces para que sea la cooperación, pero que eso no es motivo de decepción, sino más que nada es que sea una motivación para darle más valor, para generar una escalabilidad y para que lo tomemos como un pretexto de que no se nos dio porque me faltó esto. Entonces, que simplemente lo hagan en cuanto a eso y que las agencias de cooperación están abiertas y en ellas no ha entrado la pandemia, ¿eh? O sea, simplemente ellos, al contrario, están abiertas de seguir cooperando y seguir transmitiendo los fondos, el conocimiento, las capacitaciones. Ahí sí no ha existido el COVID. Entonces, es la oportunidad de hacerlo y obviamente que no dejemos de pensar y que tengamos, como comentó Javier, obviamente la Agenda 2030, pero que también no se nos olvide el impacto climático que se nos viene en un futuro y que también debemos trabajar en ese sentido y en esa vía y ser responsables cada uno de nuestra trinchera, de nuestros hogares y como personas, ¿no? Eso quisiera yo conectar. Gracias, Salvador. Florencia. Bueno, nada, agradecer mucho por el espacio, la verdad que también muy agradecida de mis compañeros de charla, Javier y Salvador, aprendí mucho de ellos,
Gracias, Mónica, súper amable, muy cómodo, yo me he sentido por lo menos, y a Sebastián por la invitación. Y también un poco hacer siempre este llamado para mí y para América Solidaria es súper importante el poder dejar esta idea de que todos del lugar que ocupemos tenemos algo para aportar a generar un mundo un poquito mejor, sin que efectivamente, como dice la agenda, que nadie quede atrás. Así que eso, muchísimas gracias. Gracias, Florencia. Javier, te tocó cerrar. Por mi parte, agradecer también una vez más a la invitación y el diálogo con los colegas, que creo que ha sido rico. Bueno, espero que haya sido rico para la gente que estuvo participando, que en última es lo más importante. Quiero invitarlos a todos y a todas a que se den una vuelta, por los que estén interesados en estos temas, que se den una vuelta por la página web del CPI, porque ahí van a encontrar mucho de lo que estuvimos hablando ahora y lo van a encontrar con una perspectiva fuertemente latinoamericana, porque nosotros pensamos el mundo, pero lo pensamos desde acá, desde América Latina y el Caribe. Y para cerrar, decirles que no importa si finalmente en 2030 alcanzamos los objetivos de desarrollo sostenible o no. Lo que importa es lo que nosotros hagamos con nuestra vida y nuestras sociedades mientras estamos intentando alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que importa es que cada uno encuentre su lugar, su aporte, su camino, y después, si de verdad aprendemos los objetivos, se van a ir logrando solos. El tema es que logremos aprender de lo que nos pasa. Muchas gracias, Javier. Sebas, no sé si tienes una palabra final. Mil agradecimientos de nuevo en nombre de nuestra institución por estar en esta conversación que esperamos que sea la primera de muchas otras y como decíamos, en un corto o mediano plazo, ojalá de manera presencial acá en nuestra ciudad y haciendo una evaluación a esta realidad y a esta agenda en el avance de la contribución verdaderamente a nuestras problemáticas de América Latina y el Caribe. Sebas. Profe, sí. Mónica, en primera medida, muchas gracias a ti por ese excelente ejercicio de moderación. Lo sentimos muy fluido, lo disfrutamos. Muchísimas gracias, profe, por aceptar la invitación de la Unidad de Innovación para este buen ejercicio. A Florencia, a Javier, a Salvador, de verdad que muchas gracias, porque nuestra misión desde la Unidad de Innovación, o una de nuestras misiones, es fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra comunidad, y estos temas son totalmente pertinentes y nosotros sabemos de su agenda. Fue un ejercicio en el que nos pusimos a buscar internacionalmente quiénes podrían aportar mucho a este espacio y nos empezamos a contactar y ustedes muy amablemente aceptaron esta invitación y para nosotros es de verdad un orgullo. Salvador, un saludo para Isaura, que creo que está por ahí cerca, que ha facilitado también mucho que tú estuvieras. Isaura, si nos estás escuchando, un saludo muy grande. Quiero saludar también a Leonor, a Emilia, a Rubén, a Juan Fernando, a todas las personas que nos dejaron un saludo por acá y a quienes se han vinculado a este espacio desde el principio del semestre, o sea, porque llegaron apenas ahorita por estos invitados tan especiales. Muchísimas gracias. A María Paz, a Jessica, al equipo, a la Unidad de Innovación, a la Universidad de Guadalajara, que es un espectáculo trabajar con ellos, y a todas las universidades aliadas. Y acá quedan unos servidores más desde la Unidad de Innovación. Qué rico que nos podamos conectar y generar lazos de cooperación. Ahí estamos, Salvador, a tu servicio. Ahí estamos, Florencia, a tu servicio desde la Unidad de Innovación. Javier, por supuesto que aquí vamos a estar. Somos más de 40 profesionales que trabajamos acá en pro de esto. A todos los profes, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos el próximo año, no sin antes hacerles la invitación, pues ya no son webinars, pero a quienes quieran y son profesores, y también a ustedes, a nuestros invitados, si son profesores y tienen cursos, probablemente con estudiantes, este taller también lo podemos compartir con ustedes. Son talleres para sensibilizar a los estudiantes o a la comunidad en temas de objetivos de desarrollo sostenible.
Son talleres, es un taller muy especial que vamos a tener este viernes, pero los profes se lo pueden solicitar a la unidad de innovación para que los llevemos a sus clases, y son talleres que trabajan a partir de la gamificación, de retos, se pasa bien, se aprende sobre objetivos de desarrollo sostenible, pero se pasa bien. Todos invitados a en el marco de la programación de la Semana de la Innovación, y en general a los profes que estén interesados para que los llevemos a sus aulas de clase. Y qué rico si tienen ustedes estudiantes desde otros países que se puedan conectar al taller también con estudiantes de Colombia, pues será fantástico. Para eso son estos lazos de cooperación y estamos abiertos a ello. Así que muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Un poco nostálgico porque se acaban estos espacios, pero muy alegre por el broche de oro con el que lo hicimos. Así que a todos, muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches y buenas tardes. Gracias a Hasta pronto, ustedes. gracias. Bueno, Un un gusto. abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Nos escriben al correo, los interesados de donde les ha estado llegando toda esta información, nos escriben al correo y con gusto les responderemos ahí para programar. Así que nada, un abrazo, cuídense. Chao, 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 Salvador. gracias.